Así, vamos. Ok. Entonces, hablando de trastornos mentales. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición. ¿Se acuerdan qué es la cognición? Si no, ahorita la recordamos. La regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Es un poco lo que ya habíamos dicho. La cognición, aquí específicamente, está hablando del pensamiento. Pero recuerden que la cognición es todas las habilidades del cerebro que el cerebro tiene para conocer su entorno, para conocer el mundo. Pero aquí específicamente están hablando del pensamiento. Eh, Al tener un trastorno mental, tienes problemas en tu pensamiento, en tu forma de pensar y evaluar tu realidad. O sea, estás viviendo fuera de la realidad en cierto sentido. También puede haber un problema en la regulación de las emociones. No controlo mis emociones. No distingo a veces qué emociones estoy sintiendo. Y en el comportamiento de un individuo. Mucha gente con trastornos mentales se comporta fuera de las normas sociales. A eso se refiere. Por lo general va asociado a angustia, a esta emoción como de miedo y a una discapacidad funcional en otras áreas importantes. Lo que les comentaba en la clase pasada, que les decía que podemos darnos cuenta que es un trastorno de la personalidad o un trastorno mental cuando afecta su vida cotidiana, tiene una discapacidad funcional en su vida cotidiana. No funciona, algo falla ahí y no puede desarrollarse en las diferentes áreas de su vida. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales, muchísimos. Se denominan problemas de salud mental, aunque también ese término es mucho más amplio. Hay discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a angustia, a esta emoción de miedo. Es un tipo de miedo la angustia. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre los trastornos mentales según se describen en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto que vamos a leer ahorita es de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En 2009, una de cada 8 personas en el mundo tenían problemas de salud mental. Eso equivale a 970 millones de personas. Eso era en 2009. En 2020 aumentaron los problemas de salud mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos. Aumentaron por el COVID, ¿no? Debido a la pandemia de COVID. Hubo un aumento entre el 26 y el 28% en casos de ansiedad y también en trastornos depresivos graves en solamente un año, en el primer año de la pandemia. Por el encierro, por el miedo a enfermarse, el miedo a que la familia se enferme, todo eso causó problemas de ansiedad o elevó los problemas de ansiedad y de depresión. Y bueno, justamente vamos a empezar con los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar un poquito de ellos. Ya hablamos de ellos antes, así que vamos a solamente muy ligeramente a comentarlo. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por miedo y preocupación excesivos. Tengo mucho miedo y me estoy preocupado constantemente. Y obviamente esto lleva a ciertos comportamientos que tienen que ver con el miedo y con la preocupación. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. Existen varios tipos diferentes. El trastorno de la ansiedad generalizada, que es una preocupación excesiva, un trastorno de pánico. En como su nombre lo dice, hay ataques de pánico, ¿no? Te congelas o diferentes reacciones que tiene el paciente o la persona que sufre este problema que van a interferir con su vida cotidiana. Y el trastorno de ansiedad social, que es la gente que le da miedo a interactuar en su entorno social, nada más, bueno, nada más entre comillas, ¿no? Y también está el trastorno de ansiedad por separación, por ejemplo. Le pasa mucho incluso a las mascotas.
Si alguien tiene un perrito, un gatito, y cuando lo dejas solo un rato, que llegas y ya rompió el sillón, es porque tiene ansiedad por separación. Y existen tratamientos psicológicos eficaces dependiendo de la edad, la gravedad, y también se puede considerar la medicación. Eh, hay, hay medicamentos ansiolíticos que le pueden servir a este tipo de pacientes. Entonces, rapidísimo, el trastorno de ansiedad son miedo, angustia, que puede estar relacionada con diferentes áreas de la vida, la parte social, el trabajo, la enfermedad como el COVID que sufrimos hace unos años. Todos estos pueden generar el trastorno de ansiedad. Es obviamente de los trastornos más comunes. Después de la pandemia de COVID, se considera que muchísimas personas en el mundo tienen un trastorno de ansiedad. Trastorno. Y prácticamente todos tenemos ansiedad. Podemos vivir ansiedad en algún momento de nuestras vidas sin que llegue a ser un trastorno. Me puede dar ansiedad, por ejemplo, el trabajo. Hay una carga de trabajo importante ahorita y me genera este temor, esta ansiedad. O me puede generar ansiedad que tengo problemas en mi relación de pareja. O me puede generar ansiedad que algo muy común que genera ansiedad a las mamás, por ejemplo, cuando llevan al niño pequeñito por primera vez al kinder y no lo ves todo el día y estás sufriendo, sufres más tú que el niño a veces, es ansiedad por separación. Pero digamos que esa es una ansiedad normal, común, no es un trastorno. Cuando se acentúa y ya no vas al trabajo porque te da miedo contagiarte, no utilizas el transporte público porque te da miedo de enfermarte, o algo así de este tipo que um, dificulta tu funcionamiento social, ese sí ya sería un trastorno. Recuerden que es muy importante que ya altera tu vida cotidiana. Es cuando se puede decir que ya es un trastorno. Podría ser todos los días cuando vas al trabajo y no llega el autobús, o sea, ya simplemente el hecho de salir y pensar de que a lo mejor no pasa el autobús y vas a llegar tarde, Sí, es una ansiedad muy grande para todos los trabajadores, ¿no? sí, sí. Yo lo viví esta semana. Sí, me El, imagino. el martes llegué media hora tarde. El miércoles llegué exacto. Pero, por ejemplo, yo no soy mucho de angustiarme por el tiempo, porque procuro salir con tiempo. Y cuando voy a llegar tarde por alguna cuestión ajena a mí, pues ya ni modo, ¿no? A lo mejor cuando llego tarde porque se me hizo tarde a mí, como que sí me preocupo un poco más o me siento mal, cosas así. Pero en general no sufro mucho de esto, pues esta semana me pasó, yo normalmente hago 1 hora y cuarto, más o menos, de aquí, de casa, de su casa, hacia el Secam Mixcoac. Y esta semana, tanto el martes como el miércoles, hice 2 horas. 2 horas de Qué traslado. horror. Sí. Sí, es increíble. Y el que no llegue el transporte, como dice Blanquita, el que no pase el tren, que haya mucha gente, que la gente se O, empieza a estresar, pues eso genera ansiedad también. sí, o que estás en el metro y se tarda varios minutos en una estación y a ti ya te urge que avance. Ajá, y esa es una ansiedad normal, normal. Okay. Y sí hay gente que lo puede vivir todos los días, como dice Blanca, ¿no? Que todos los días tiene ese nivel de ansiedad, Sí, sin que llegue a ser un trastorno. Okay. Es muy feo, y qué feo vivir sí, así, este, pero sí pues ya puede, es cosa de todos los días. exactamente. Y eso sí puede, bueno, cuando se perpetúa en el tiempo, sí le puede generar un trastorno de ansiedad a la persona que lo sufre. Eso sí, cuando se perpetúa, sí se complica
y ya se puede considerar trastorno. Otro trastorno muy común desde siempre y que ahora se ha incrementado por el problema del COVID, que aumentó este trastorno relacionado a la depresión o los estados depresivos. Pues mucha gente, sabemos, la depresión es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que la depresión no es la tristeza, no es estar triste. La persona que con un estado depresivo sí puede experimentar un estado de ánimo con tristeza, irritabilidad o una sensación de vacío, pero no toda la gente que está triste está deprimida y no toda la gente que está deprimida siente tristeza. Eso hay que tenerlo muy presente. Sobre todo, la depresión está relacionada a una pérdida del sentido de vida o una sensación de vacío. Hay una pérdida del disfrute, de las cosas que normalmente sí disfrutaba, me dejan de gustar, o dejo de sentir esa emoción de alegría al realizarlas, ¿no? Y hay pérdida ya no tengo interés en las actividades que normalmente sí tenía interés. Y me voy a sentir, para poder decir que es un trastorno depresivo, me tengo que sentir así la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. ¿Cómo? Con tristeza, irritabilidad y sobre todo una sensación de vacío. Ya no tengo ganas de hacer las cosas que me gustan y no tengo interés en actividades. Cuando esto me pasa 2 semanas consecutivamente, casi todo el día y casi todos los días, ahí sí se puede considerar que es un trastorno depresivo. Entonces no es estar triste, no es estar triste necesariamente. Y bueno, si estoy triste por un duelo, porque falleció alguien, o estoy triste porque me divorcié, o terminé con mi novia, o se murió mi perro, y dicen, ay, yo sí llevo 2 semanas triste, esa no es depresión, es un proceso de duelo. Durante el proceso de duelo se vive una etapa de depresión, pero no es la misma de la depresión clínica, no es igual. No es la misma, no es igual y no se trata de la misma forma. El duelo, cuando se complica, ¿me puede llevar a un estado depresivo? Sí, eso sí. Pero eso ya es una complicación del proceso normal. No toda la gente que vive un duelo, no toda la gente que está triste por una separación, una pérdida significativa, no todos van a estar deprimidos. No es igual. Hay varios síntomas de la depresión. Puede ser, por ejemplo, los que ya dijimos, la tristeza, la irritabilidad, la sensación del vacío, la pérdida del disfrute y la falta de interés en las actividades que normalmente me generan interés. También puede haber dificultad para concentrarme, sentimiento de culpa excesiva, autoestima baja, falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o suicidio, alteraciones del sueño, como cuáles, dormir todo el día o no poder dormir, cualquiera de las dos. Cambios en el apetito. Yo comía muy bien y ya no tengo hambre. O al revés, yo comía muy bien y ahora como muy mal, pero como en exceso. Sensación de cansancio y falta de energía. Estos son síntomas relacionados a la depresión. Y naturalmente, la gente que tiene depresión, al sentir una pérdida del sentido de vida, al sentir un vacío interno profundo, tiene mayor riesgo de cometer suicidio. Hay que tener mucho cuidado con la depresión porque sí está relacionada en gran medida a los casos de suicidio. Y siempre, como siempre, en este tipo de trastornos se puede dar un tratamiento psicológico, terapia psicológica, dependiendo de la edad y de la gravedad, y también se puede considerar la medicación. Hay medicamentos antidepresivos muy seguros que van a ayudar a la persona a equilibrar la química de su cerebro, que le va a impedir sentir placer, ¿no? Porque la gente con depresión ya no siente placer. Al comer, por ejemplo, al abrazar a un ser querido, al ver algo que le gustaba ver,
al acariciar a su mascota, deja de sentir el gusto que sentía antes y por eso es que se sienten mal y por eso es que muchos llegan a suicidio. Entonces, si están en un estado grave donde tienen estas sensaciones de vacío, la medicación ayuda a regular su química cerebral para que pueda volver a sentir ese placer que le causaban las cosas cotidianas. Y tiene que ir siempre acompañado de terapia psicológica. Esos son los más comunes, creo que todos hemos oído hablar de la depresión como un trastorno o de la ansiedad. El que sigue también es muy común, también lo hemos escuchado mucho. La clase pasada platicamos de la película de Mr. Jones. Si alguien la vio, bueno, pues vamos a profundizar sobre el trastorno bipolar, que al menos para 2019, 40 millones de personas padecían este tipo de trastorno, que es, experimentan episodios depresivos alternados con periodos de maníacos. Por eso antes era maníaco depresivo y ahora se llama bipolar, porque el término maníaco depresivo causaba prejuicios sobre el paciente. Entonces, trastorno bipolar es un eufemismo, es cambiarle a un nombre más bonito, pero es lo mismo. Es eso, es una persona que tiene un estado maníaco durante un periodo de tiempo y luego un estado depresivo. Durante el episodio depresivo experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, muy parecido al trastorno depresivo del que ya hablamos, muy parecido. Ujú. Y en los síntomas maníacos puede incluir euforia, pero también irritabilidad, mayor actividad física, mucha energía, aumento de la verborrea, habla mucho, no para, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, están muy distraídos, comportamientos impulsivos e imprudentes, ¿no? En la película, si ven Mr. Jones, ustedes van a ver que esta persona, cuando empieza la película, está en un estado o está en un momento maníaco. Entonces, se arriesga mucho, está trabajando en la construcción y lo despiden porque dicen, es que tú te vas a matar y nos vas a meter en un lío, porque salta del tejado, salta para allá, no tiene cuidado, es muy, ¿cómo se puede decir? No mide riesgo, se siente invencible, inmortal, siente que nada le va a pasar y hace un montón de cosas que él lo meten en riesgo, habla mucho, se siente muy seguro de sí mismo, todo es, pero excesivamente seguro de sí mismo. Y cuando pasa un periodo de tiempo y entra en un estado depresivo, se queda y se aísla, no quiere hablar con la gente, se siente triste, está irritable. Hay una chica en la película de la que estamos hablando, hay una chica de la que se enamora y ya no quiere verla, etcétera, etcétera. Vean, si pueden ver Mr. Jones, ahí van a ver dentro de lo dramático que es que tienen que hacerlo para una película, para que sea interesante para una película, está muy bien, muy bien llevado el trastorno del personaje principal. Está muy bien llevado. Así se ve una persona bipolar. Mario, una pregunta. Sí. Este, una persona bipolar con estos trastornos de, ¿cómo se llama? Bueno, por ejemplo, tengo un sobrino que es bipolar. Parece que ya no se está tratando y sí tiene comportamientos muy imprudentes, como por ejemplo, está comiendo, agarra un cuchillo y le está picando el brazo a mi prima. Eso puede llevarlo a cometer algo más que nomás estarle molestando, picando con un cuchillo. Y mi prima no le dice nada. Eso es lo peor, ¿no? Uh-huh. En un caso extremo, la persona puede lastimar a otra persona. Sí, hay que medicar. Lo ideal sería medicar. Una persona con un trastorno bipolar necesita estar medicado prácticamente para siempre. Toda su vida. Sí. Okay. En el estado depresivo Gracias. hay que tratarlo como si fuera un trastorno depresivo. En el estado maníaco
también hay medicamentos que le van a servir para que esté mucho más regulado su comportamiento. O sea, depende de cómo se encuentre, es como, por eso tiene que ir constantemente al psiquiatra, ¿verdad? Para Exactamente. que vea su estado de ánimo y en base a eso poderlo medicar. Poderlo atender, sí, claro. Sí. Sí, para regular su estado de ánimo. Gracias. Y obviamente él se va a sentir mucho, bueno, el paciente, no solamente hablo del caso que tú nos mencionas, sino cualquier paciente, se va a sentir mejor porque va a regular mejor sus emociones y también su familia pues, va a tener mucha mayor tranquilidad. Gracias, Mario. No, es a ti, porque como ahorita comentábamos y como comentábamos la clase pasada, cuando una persona tiene un trastorno mental o un trastorno de la personalidad, afecta a su entorno. Obviamente la gente Claro, claro. preocupada por él o ella eh, van a vivir Pues sí, las complicaciones en la vida cotidiana también. También se van a ver afectados. Su entorno social principal, su familia, sus amigos, se van a ver afectados. Sí, adelante, Blanca. Y cuando afecta, por ejemplo, a su abuelita, que ya es una persona de edad, porque mi prima con este estado de su hijo le ha permitido todo, lo ha consentido, tiene trabajo, empezó 2 carreras, no las terminó, una tercera sí la terminó, pero no consigue trabajo, entonces no hace nada más que jugar videojuegos, pero aparte acaba de salir del closet ándale. y ya llevó a su pareja a vivir con ellos, pero lo peor no es eso, sino que delante de mi tía, como que no guardan un respeto ni a la casa de su abuela ni a ella, porque delante de ella, ella que es muy, pues es conservadora, tiene 85 años, el estar viendo las escenas afectivas a toda hora y delante de ella sin ningún respeto, está afectando a mi tía, porque mi tía no estaba bien, pero ahora como que se quiere aislar para no ver esa situación que le molesta y ha retrocedido en su mente, ¿no? Casi no quiere hacer nada, nomás estar viendo la televisión. Eso ya la está afectando mucho. Pues Y sí, claro. entonces, eso incluso puede ser un maltrato para ella, ¿no, Mario? Sí, el problema es que en los estados maníacos, la persona tiene este tipo de alteraciones conductuales. Sí, va a ser más imprudente que una persona promedio. Entonces, puede ser que por eso esté teniendo este comportamiento de las muestras de afecto excesivas, bueno, o demasiado fuertes en su entorno, ¿no? Uno aprende a regular el comportamiento dependiendo del entorno social. Uno cuando está con su pareja en una fiesta, por lo general tienes un comportamiento moderado, ¿no? Cuando estás con tu familia, con la familia de tu pareja, tienes un comportamiento moderado en la parte afectiva. No le estás agarrando la pompi, estás dando besos excesivamente pasionales, ¿no? Regulas tu comportamiento. Cuando una persona tiene un estado maníaco porque tiene un trastorno bipolar, no regula su comportamiento. Y efectivamente, pues esto puede afectar a las personas que están en su entorno. Ahí lo que yo sugiero es que acudan a un psiquiatra, que regrese a su medicamento, que regrese a su medicación. Esa sería la única alternativa viable. Sí, porque no, mi prima no lo quiere decir, o sea, hace lo que él le dice. Pues Usa sus tarjetas indiscriminadamente, su pareja baja ya vestido de mujer con tacones y sin ropa interior a ver la tele ahí con mi tía, o sea, no, es una cosa de verdad ya muy drástica que verdaderamente yo no sé qué hacer porque quiero mucho a mi prima, pero pues está interfiriendo con la salud mental de mi tía y pues de todo, bueno, nada, pues de ellos, ¿no? De las 2 personas mayores que viven con ellos, que es otra tía y mi tía.
Entonces, sí me encuentro en un dilema muy fuerte, ¿no? Sí, Porque aquí, pues ella es médico y sabe todo esto mejor que yo y no hace nada por su ujú. hijo. Lo sigue consintiendo, no, todo lo que dice es ley para ellos, ¿no? Entonces me siento muy, pues sí, angustiada, angustiada por todo esto, ¿no? Y es bien complicado porque efectivamente pues, la familia cercana, cuando un paciente tiene bipolaridad, muchas veces su familia tiene miedo a la reacción que va a tener si se le pide algo como acudir al psiquiatra. Aquí lo ideal sería que acudieran lo más pronto posible al psiquiatra, que le puedan dar su medicamento, que lo tome, porque necesita, obviamente, necesita querer tomarlo. Entonces, muchas veces, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es más fácil que el paciente quiera acudir y quiera tomar su medicamento cuando está en el estado depresivo. En el estado Ah, maníaco, ok. por lo general, no va a querer, no va a querer. No, no quiere, sí, exacto, exacto. Y es Muchas muy gracias. complicado convencer a alguien que está en un estado maníaco de que haga lo adecuado para él y para su entorno. Es muy complicado porque está en un estado alterado de conciencia. Es muy, muy No, difícil. y además es su persona, es un monote de 2 metros y doble ancho. O sea, imagínate cómo controlas a una persona de ese tamaño, ¿no? Si Dios no lo Sí, quiera, se pone mal. sí, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, a lo mejor aquí sería como intentar ser prudente y incluso pues esperar a que esté en el estado, en el periodo depresivo. No es lo ideal, pero tal vez sea lo viable en este caso. Porque es bien complicado, bien, y entiendo, por ejemplo, lo que comentas de tu tía, me dices, ¿no? Y tu prima que no le dicen nada, pues porque a lo mejor es el miedo a la reacción. Son personas que pueden tener reacciones mm, que No, atemorizan a los demás. incluso esto podría ser, se podría hacer, incluso, bueno, no sé, una denuncia en este caso por el maltrato que están ejerciendo sobre mi tía, porque realmente no le tienen mayor respeto, ¿no? O no procede. Eso es muy drástico, pero ya pensando en una situación extrema, pues saber a dónde poder acudir en un caso drástico, ¿no? No lo sé, tendríamos que buscar asesoría legal. Tendríamos que buscar alguien que pueda informarnos en el aspecto legal y para saber si se puede hacer algún tipo de denuncia. Pero supongo yo que tendría que ser solamente si sucede algún tipo de maltrato, Sí, que obviamente pues no queremos esperarnos a que suceda un maltrato, ¿no? Mm, Bueno, perdón, ahí sí hay maltrato psicológico. sí, Mario, ok. Y además otra cosa, la pareja se supone que no es maníaco depresivo y tiene Exacto, unas actitudes muy respetuosas, como exacto, comenta, que sí. baja sin ropa interior, con vestido a ver la tele donde está la señora. Sí, y Entonces, ahí están viendo la tele y se están acariciando y, oye, eso de verdad a mí me molesta mucho, pero pues yo no puedo, bueno, no sé si yo puedo intervenir, ¿no? Es algo muy delicado y sí me siento maniatada con todo esto y pues sí, a veces sí me genera un poco de angustia, ¿no? sí, 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 Por mi tía. totalmente comprensible. Ahí hay que buscar asesoría y ver qué se puede hacer. La verdad desconozco el tema legal en ese aspecto y tal vez se pueda llevar a algún hospital psiquiátrico, pero tendríamos que revisar la parte legal. Ok, Sí, es un sí. tema bien No, y delicado. eso tendría que ser su mamá, que es médico. No sé nada. Sí, sí, es bien difícil, bien complicado. Sí, tendríamos que revisar eso, la parte legal, para ver si hay alguna forma de que lo se pueda llevar a un hospital psiquiátrico para atenderlo, aunque no sea su voluntad.
Ok, bueno. Sí. No, nada más para tener, saber orientación de algo, ¿no? Sí, hay que buscar la asesoría legal ahí. Sí, te diría que busques algún abogado o alguien que sea experto en esta área para ver si es posible hacer algo. Seguramente sí, pero no sé la forma ni el medio. Entonces sí se decide Sí, que buscar esa información más a fondo. sí, Mario, muchas gracias. No, Perdón por la no te interrupción. preocupes, no te preocupes, y gracias a ti. Y bueno, como te decíamos, justamente hay opciones terapéuticas eficaces para el trastorno bipolar. Hay terapia cognitiva conductual, psicoeducación, reducción del estrés, la medicación, y hay que tener cuidado con estos tipos de pacientes también tienen un alto índice de suicidio. Ya Eh, lo hizo una vez. ¿Ya tuvo intento? Sí, Sí, hay que tener cuidado porque sí sí, está muy mal. en la etapa maníaca, pues no miren y si de repente se les va la onda, se pueden lastimar. Y en la parte depresiva, pues el estado depresivo puede ser tan profundo que también pueden cometer el suicidio. Hay que tener cuidado, digo, lo ideal aquí es la medicación, es acudir con el psiquiatra y en el caso extremo que estén en un hospital psiquiátrico, que estén dentro de una clínica psiquiátrica. Hay hospitales psiquiátricos públicos y hay clínicas psiquiátricas particulares, son costosas, pero vale la pena, vale la pena. Y bueno, el que sigue es el trastorno de estrés postraumático. Pero bueno, antes de seguir, sí busca esta información, sí busca asesoría, Blanca, porque sí es importante y sí es delicado la situación en que están viviendo ahí en familia. Entonces, ¿Verdad? sí sería recomendable buscar a alguna persona o acercarte a un hospital o a una clínica y seguramente ellos tendrán un área legal donde te puedan asesorar. Porque sí Sí, es una situación bastante delicada. sí. Muchas gracias, Mario. ¿No? ¿De qué? Y bueno, trastorno de estrés postraumático. Todos hemos vivido esto, tal vez no todos, afortunadamente, pero muchos. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales es alta en entornos afectados por conflictos. Ese trastorno puede desarrollarse después de una exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles. Como que la gente que está viviendo en guerra, por ejemplo, ahorita lamentablemente la situación en Ucrania, en Israel, aquí mismo en México, en algunos estados donde la criminalidad es terrible, son conflictos repetitivos que pueden hacer que las personas vivan un estrés post-trauma, después de un trauma, después de un evento que les afecta terriblemente. Se caracteriza, el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por el miedo a volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos. Hay gente que incluso puede vivir este tipo de trastorno después de un asalto. Sufres un asalto y ya no quieres pasar por el mismo lugar, ya casi no sales de casa porque tienes miedo a volver a experimentar ese suceso. También tratan de evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos y evitan actividades o situaciones o personas que les recuerden eso, ¿no? Entonces no quieren pasar por el lugar por donde los asaltaron, por ejemplo. También se caracteriza por percepciones persistentes de una mayor amenaza actual. Se sienten en mayor riesgo, al final recuerden que cuando hay un trastorno como están en un estado alterado de conciencia. Entonces se sienten más expuestos al riesgo de lo real. Si estos síntomas duran varias semanas o causan una discapacidad funcional, ahí se considera un trastorno y hay que acudir al tratamiento psicológico eficaz. Normalmente con terapia psicológica
se puede atender perfectamente. Si hay niveles de ansiedad muy altos causados por el trastorno, pues puede haber un tratamiento ansiolítico. Este es muy sencillo, ¿no? Ya, nos pasamos al siguiente. La esquizofrenia. A escala mundial, la esquizofrenia afecta a 24 millones de personas. Una de cada 300, parece poco, pero es bastante. Tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años menor. Las personas que viven con esquizofrenia viven 10 o 20 años menos que la población general. La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por los cambios de comportamiento. Los síntomas pueden incluir persistentes ideas delirantes, alucinaciones. Las ideas delirantes son, alguien me quiere matar, o alguien me quiere encerrar, o alguien me está siguiendo. Esas son ideas delirantes. Alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser visuales o auditivas. ¿Qué es alucinar? Algo que no está ahí y lo veo, o algo que no está sonando y yo lo escucho. Voces que nadie más oye, pero yo los escucho, o veo algo que no está ahí, no es real. Entonces, a veces pensamos en las alucinaciones solamente en las visuales, pero también hay alucinaciones auditivas. Escucho cosas que no están sucediendo. Puedo escuchar que mi mamá o mi papá o mi hermano me está diciendo algo y la persona está en silencio, por ejemplo. O escucho voces en la cabeza, ¿no? Eso es muy común que lo vemos en la tele, en los programas y eso. Esta parte es más o menos real. Si pueden escuchar voces, pueden escuchar ruidos, pueden escuchar cosas que no están. Pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado como consecuencia y agitación extrema. Las personas que padecen esquizofrenia pueden ver entorpecida de forma persistente sus capacidades cognitivas por este pensamiento desorganizado, ¿no? Hay muchas opciones terapéuticas, pero por lo general tienen que ser medicados. Estas personas tienen que vivir con una medicación adecuada. Terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación, intervenciones con la familia, porque ellos también tienen que saber qué es lo que está pasando y cómo tratarlo, qué acciones llevar a cabo. Y hay una cosa que se llama rehabilitación psicosocial, que le enseñan al paciente a cómo interactuar con su entorno, porque muchas veces no sabe hacerlo. ¿Dudas con este? No. ¿Es hereditario, Mario? A veces se considera que tiene un origen genético. Hay una diferencia en el cerebro del paciente. Hay algo ahí distinto biológicamente, ¿sí? Ok, gracias. En general, nuestra predisposición a trastornos mentales es genética. En general, se considera así. Hasta lo que sabemos ahora, pues esta información puede cambiar con el tiempo, pero lo que sabemos ahora es que sí puede haber una predisposición genética. Si en mi familia hay gente con depresión, es muy probable que yo también pueda sufrir depresión. No es una regla, no es a fuerza, pero es como la diabetes. No es a fuerza, pero es muy probable. Trastornos del comportamiento alimentario. Trastornos alimenticios. Hay 14 millones de personas que padecen trastornos alimenticios, o más bien había en 2019, seguramente ahora hay más. ¿Cuáles son? Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, son problemas de trastornos alimentarios. Se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por problemas notables de peso corporal, de estado corporal, ¿no? Los síntomas y comportamientos dan lugar a un riesgo o daño considerables para la salud, angustia, discapacidad funcional, etcétera, etcétera. La anorexia suele aparecer durante la adolescencia o a principios de la edad adulta, por lo general, y puede provocar una muerte prematura debido a complicaciones médicas o incluso al suicidio. Las personas con bulimia tienen un riesgo significativo de abuso de sustancias, de drogas, suicidio y complicaciones en la salud. Este grupo de trastornos alimentarios también está relacionado a los trastornos o los problemas dismórficos, se llaman.
La dismorfia es cuando yo no me veo como soy. Yo me veo y veo mi cuerpo distinto a la realidad. ¿Por qué? Porque recuerden que estos trastornos son estados alterados de conciencia. Entonces yo me puedo ver súper gordo y no estoy gordo. O me puedo ver súper flaco, súper delgado y no estoy así. Pero yo me veo así. Son estados alterados de conciencia. Tienen que acudir a terapia psicológica y muchas veces también debe haber medicación, medicamento. Y cuando la persona ya es anoréxica o ya es bulímica, también debe atenderse el daño a la salud que ya tenga. ¿Cómo dijiste que se llama esto? ¿Bismopia? Dismorfia. ¿Con D? Mande. D-I-S, D-I-S, morfia. Ajá. Morfia como de Norfia. M-O-R, Sí. M-O-R-I-A. Gracias, Mari. No, ¿de qué? Ya. Sí, aquí hay que tener cuidado, por lo general se da en personas jóvenes. Los problemas alimentarios de este tipo se dan en gente en la adolescencia, en la pubertad o en la adultez temprana. O sea, entre los 13, 21 años, más o menos. Más o menos. Hay gente más joven, hay gente un poco más grande que también lo puede sufrir, pero ese es el segmento de la población que más lo sufre, entre los 13 y 21 años. Y aquí falta, pero bueno, dentro de los trastornos dismórficos, estos son los que se ven gorditos y por eso o no comen o vomitan, ¿no? O se drogan, por eso aquí dice que hay un mayor aumento en las sustancias, porque se drogan para no sentir hambre y así ya no comen. Pero también está en la dismorfia, está la gente que hace mucho ejercicio de una forma, vigorexia se llama, ¿no? De una forma excesiva. Se pueden lastimar, pueden tener lesiones por la actividad física, pueden tener problemas de salud por el tipo de alimentación que llevan y por lo mismo, porque no se están viendo como realmente son. También es un trastorno dismórfico. ¿Dudas aquí? Nos seguimos. Trastornos del comportamiento, me voy a seguir un poquito más rápido porque falta bastante. Trastornos del comportamiento disruptivo y disocial. Trastornos de conducta, son trastornos de conducta. Es uno de los trastornos del comportamiento. Uno es disruptivo y disocial y otro es trastorno desafiante y oposicionista. Los trastornos del comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes que, pues básicamente, comportamientos que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las normas sociales, las reglas o leyes sociales apropiadas para esa edad. Este tipo de trastornos es muy común su aparición durante la infancia, aunque gente más grande también los puede tener. Es este niño que le pega a la maestra, que le jala el cabello al compañerito, sin razón aparente, ¿no? Que no está sufriendo violencia en casa, no está teniendo problemas y lo hace. Pero también puede que sí esté sufriendo violencia en casa y eso cause el trastorno. Hay las dos. Hay terapia cognitivo-conductual o en general terapia psicológica. También se suele involucrar a los padres, obviamente, cuidadores y maestros de estos niños que viven este tipo de trastornos. Y se le da una reeducación social, se puede decir, ¿no? Tiene problemas cognitivos y tiene problemas de habilidades sociales que se le pueden enseñar al niño. Y bueno, sí, siempre, por lo general son niños, aunque sí llega a haber casos muy pocos, pero casos en gente mayor, en adultos. Luego también hay trastornos de neurodesarrollo. Este tipo de trastornos se dan justamente durante el desarrollo, durante el crecimiento de la persona,
y dan lugar a dificultades considerables, ¿no? Que pues tienes problemas en las funciones intelectuales, motoras o sociales. Supongo que alguna vez han escuchado hablar del trastorno autista, todos los trastornos, bueno, a veces ya no se le llama trastorno, pero todas las situaciones del espectro autista, los trastornos de déficit de atención, la hiperactividad, impulsividad, etcétera, etcétera, se está refiriendo a esto. Y bueno, obviamente ese tipo de situaciones del paciente van a tener un impacto negativo directo en su funcionamiento académico, en su trabajo muchas veces o en su desempeño social. Hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en el comportamiento adaptativo, hay dificultades en las habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es el espectro autista, se está refiriendo aquí a esto y a todo lo que tiene que ver con los trastornos de hiperactividad y de problemas de atención, ¿no? Existen opciones terapéuticas, existe medicación, hay muchos tipos de intervenciones psicosociales y de adaptación del comportamiento, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Depende mucho de qué tipo es que ya no se le dice trastorno, pero voy a usar la palabra trastorno. ¿Qué tipo de trastorno dentro del espectro autista tenga? No todos son iguales. Va a ser el tipo de terapia y va a ser el tipo de intervención que se le puede dar. Y en algunos casos hay medicamentos. Y también hay una educación a la familia, por ejemplo, porque en muchas situaciones, muchos de estos pacientes van a tener comportamientos distintos, van a tener diferentes cuestiones que no se van a poder modificar tan fácilmente. Y bueno, ¿quién corre el riesgo de presentar algún trastorno mental? Hay muchos factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que pueden alterar la salud mental, pero quienes están expuestos a circunstancias adversas como la pobreza, la violencia, algún tipo de discapacidad, algún tipo de desigualdad muy grande, corren mayor riesgo de presentar trastornos mentales. O sea, en general, la gente de extractos sociales más bajos, que tiene problemas de alimentación, que sufren por lo general mayor tipo de violencia, van a tener mayor riesgo también de trastornos mentales. Y también, como ahorita decíamos, también está una cuestión genética. Es muy probable que alguien que venga en una familia que tiene trastornos mentales, sufra trastornos mentales. Y bueno, aquí hay un problema porque los sistemas de salud no tienen una respuesta adecuada a la magnitud del problema de salud mental que existe en todos los países y a las necesidades que tienen las personas que padecen estos trastornos mentales. No hay recursos necesarios para cubrir la atención. Hay un problema muy grande, ¿no? La atención suele ser de mala calidad y solamente muy poca cantidad de gente que vive trastornos tiene la atención sanitaria de salud mental, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo durante mis prácticas no profesionales, porque yo hice, bueno, mi servicio social yo lo hice en otro lado, no, pero en la licenciatura teníamos una materia de la licenciatura que dan prácticas comunitarias, se llamaban, y estuvimos un tiempo en un psiquiátrico, en el psiquiátrico que está en Tepexpan, que es un hospital psiquiátrico del sector salud público, y tiene un área de atención ambulatoria, o sea que hay gente que va a terapia o va a consulta psiquiátrica y se va a su casa, pero también tiene un área de hospitalización, por decirlo de alguna forma. Hay gente que vive ahí para poder ser atendida de problemas psiquiátricos. Y sí está en condiciones
faltan muchos recursos, ¿no? No es tan mal, o sea, la gente puede vivir con dignidad. Hay diferentes, al menos en el psiquiátrico que yo conozco, que es el de Texpa, la construcción me parece que era una escuela, y esa escuela la toman porque ya a veces pasa que las escuelas en esa área no tienen alumnos, entonces el terreno, como las escuelas públicas, pues el terreno es del gobierno, se cede para poder hacer otra cosa, se cedió para hacer el hospital psiquiátrico, pero se quedó la misma construcción de escuela. Entonces es como una escuela muy grande, muy, muy grande, y cada salonzote es un área para diferentes tipos de gravedad de las enfermas, porque son puras mujeres las que viven ahí. Es un psiquiátrico para puras mujeres, el de Tepexpan. Y hay un área donde están personas que tienen problemas muy graves, y hay un área incluso donde hay como unos microdepartamentitos donde viven personas que tienen problemas psiquiátricos, pero que pueden ser funcionales. Tienen una medicación, salen a trabajar y regresan a, al hospital, ¿no? A vivir ahí. Y les digo, también tienen un área de atención ambulatoria. ¿Qué quisiera esto? Tienen consultorios psiquiátricos donde la gente va, pide su cita, la atienden y se va a su casa. Reciben su medicamento y todo. Pero sí hay muy pocos hospitales psiquiátricos públicos, muy pocos, y su capacidad es pequeña. Sus recursos son pequeños, no basta para poder atender a toda la población que tiene problemas de salud mental. Lamentablemente. Bueno, hay muchas clínicas privadas, clínicas psiquiátricas privadas, pero también a veces incurren en violaciones a las normas que se deben llevar. No, es complicado, es complicado. Y son caras, son costosas. Entonces es algo muy complicado. ¿Quiere decir esto que la gente de un nivel socioeconómico medio o alto no tiene trastornos? No, no quiere decir. Pero sí, la mayoría de las personas que tienen trastornos mentales son de un nivel socioeconómico bajo. La mayoría, pero no todos. O sea, si hay gente con niveles socioeconómicos medios y altos con trastornos mentales, por supuesto que sí. Bien, vamos a los trastornos de la personalidad, que estos están muy ligados a lo que vimos en la clase pasada. Un trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno mental, o sea, es uno de los tipos de los que hablamos hace rato. Hay un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento poco saludable. Una persona con un trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones de su entorno y con las personas en su entorno. Esto causa problemas y limitaciones importantes en sus relaciones, sus actividades sociales, en el trabajo, la escuela, su pareja, su vida social, su familia, etcétera, etcétera. En algunos casos es posible que la persona no se dé cuenta que tiene un trastorno de la personalidad, justamente porque va a alterar su forma de pensar y de comportarse, y ya le parece a la persona que es natural. Y muchas veces piensan que es su entorno el que está mal, ¿no? Depende del tipo de trastorno que tengan. Los problemas de la personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Es muy raro que un problema de un trastorno de la personalidad nos pase a nosotros, por ejemplo, a los que estamos aquí en clase. Tanto a mí como a ustedes, es muy poco probable que si no tenemos un trastorno de la personalidad, nos surja ahora. ¿Puede pasar? Sí, pero la probabilidad es muy, muy, muy baja. Síntomas. Los tipos de trastorno de personalidad se dividen en 3 grupos que ahorita vamos a ver, y cada uno de esos grupos tiene sus síntomas y características similares. Ahorita vamos a hablar de ellas. Y puede pasar que muchas personas que tienen un trastorno de la personalidad también tengan signos de otros. Y también puede ser que tú tengas signos de algunos de los que vamos a hablar sin tener ningún trastorno. También aquí cabe mencionar que no tienes que... Aquí vamos a ver ahorita un número de criterios por cada trastorno que se tienen que evaluar para decidir si el paciente tiene o no el trastorno. No tiene que tener todos,
Con que tenga, bueno, en general, lo que dice el DSM-5, es que con que tengas 3 y afecte tu vida cotidiana, se puede diagnosticar como un trastorno. Bueno, trastornos de la personalidad del grupo A. ¿Cuál es este? Pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Ese es el grupo A, el grupo que se caracteriza por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Vamos a ver un ejemplo. Pues este primer trastorno es el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos o qué es lo que le pasa a esta gente? Son desconfiados, tienen sospechas hacia los demás, ¿no? Me quieren secuestrar, me quieren robar, ¿por qué se acercó a hablarme? ¿Por qué mi mamá me da de comer? Esto es sospechoso, ¿no? Todo le parece sospechoso, todo. Tienen creencias injustificadas de que los demás intentan dañarlos o engañarlos. Todo el tiempo están desconfiando de la gente. Me quiere dañar. Seguramente mi mamá me quiere envenenar, por eso me dio esta comida. Seguramente mi vecino me quiere lastimar, por eso se me queda viendo al salir, ¿no? Y a lo mejor me lo están viendo. Esto. Tienen sospechas injustificadas de que los demás son desleales y de que no son confiables. Está injustificado, no le han hecho nada y dudan de la lealtad de sus amigos, de su familia, o que no son gente de fiar. Vacilan al confiar en los demás, obviamente, tienen un miedo no razonable de interactuar con otros porque sienten que van a usar la información que se da en la interacción en su contra. Cualquier comentario, por más inocente, cualquier situación que no sea de riesgo, todo lo toman como si fuesen insultos o ataques personales. Tienen reacciones hostiles o tienen reacciones de ira o de furia hacia lo que ellos perciben como insultos o desaires. Tienen tendencia a guardar rencor. Tienen sospechas injustificadas y recurrentes de que su pareja es infiel. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay mucha gente que tiene celos y no es paranoide. Entonces, con un celo de estos, no te vuelves una persona paranoide, pero si se acumulan varios y afecta a tu vida cotidiana, entonces sí, podemos pensar que es un trastorno paranoide. Ahora está el trastorno esquizoide. Falta de interés en las relaciones sociales o personales, prefieren estar solos. Tienen... ¿Cuál es? Mande usted. Perdón, ¿cuál dijiste que empieza ahorita? ¿El B? Esquizoide. Sigue siendo del tipo A. Esquizoide. Sigue siendo del tipo A. Todos estos se van a aparecer. El primero Ok. es paranoide, ahora estamos hablando del esquizoide. Gracias. No es esquizofrénico, es esquizoide, es diferente. Ajá. Ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces tienen falta de interés en relaciones sociales o personales, prefieren estar solos. Tienen una amplitud limitada de emociones, o sea, no sienten todas las emociones que una persona promedio sentiría. Tienen una menor capacidad de sentir emociones. Por lo tanto, por lo mismo, tienen una incapacidad de disfrutar sus actividades, disfrutan menos las cosas porque tienen un rango emocional menor. Obviamente no saben leer las señales sociales normales. No se dan cuenta cuando alguien se enojó, no se dan cuenta cuando alguien está triste, no se dan cuenta cuando alguien está enojado. No se dan cuenta, no lo notan. Y por lo mismo tienen una apariencia distante o indiferente hacia la gente. Tienen poco interés o de plano no les importa para nada las relaciones sexuales. Esos son los criterios de diagnóstico de un esquizoide. No tienen interés en el plano sexual, son distantes, no se dan cuenta de las emociones de la gente, disfrutan casi muy poquito las cosas porque tienen una amplitud limitada emocional y prefieren estar solitos. Si conoces a alguien que tenga esto y que afecte su vida cotidiana, es muy probable que tenga un trastorno esquizoide.
Oye. El que sigue se llama trastorno esquizotípico. Se llaman parecido porque se parecen, por eso. ¿Qué tiene esta persona? Tiene una vestimenta rara, peculiar. Es el que se viste con su pants, zapatos de vestir, sombrero vaquero y se pone una bata de doctor, por ejemplo. Tiene pensamientos peculiares, tiene creencias peculiares. Su discurso, lo que dice, habla raro, dice cosas raras y tiene conductas raras. Por ejemplo, también tiene percepciones extrañas de la realidad. Puede sentir que la gente susurra su nombre, le hablan cuando no están hablando. Tiene ahí no es que tenga alucinaciones, pero casi está cerca de tener alucinaciones. Tiene una poca expresión emocional. No te das cuenta cuando está triste, no se da cuenta cuando está enojado. Tiene una falta de expresión emocional, tiene respuestas emocionales inadecuadas también. Tiene ansiedad, o sea, por lo mismo tiene ansiedad social, no quiere interactuar con la gente y obviamente no tiene relaciones cercanas, no tiene muchos amigos o no tiene amigos, tiene poca interacción con su familia y cuando tiene interacción con su familia, sus amigos, está incómodo. Esta persona está incómoda, no se siente cómodo con la interacción social. Tiene respuestas indiferentes, parece que nada le importa, o tiene respuestas inadecuadas hacia las interacciones sociales. Tiene un pensamiento mágico. Mucha gente, no todos, quiero aclararlo, pero mucha gente que siente que lo abducieron los ovnis, que siente que ve fantasmas, que siente que le habla el diablo o Dios o quien sea, muchas de estas personas tienen este tipo de trastorno. No todas, lo quiero aclarar, no todas, pero sí les pasa mucho a la gente que tiene estos trastornos, siente que se lo llevaron los marcianos y se lo llevan todas las noches y lo regresan, les hablan los aliens, los aluches, ese tipo de cosas. Y tiene creencia de que todo tiene un mensaje oculto. Todo tiene un mensaje oculto exclusivamente para él. Muchos líderes de culto tienen trastornos esquizotípicos. ¿Qué? Esquizotípico, que es el que ahorita platicamos. Entonces fueron tres: el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Son comportamientos extraños. Esos son los del tipo A. Ok. Ahora sigue el tipo B. El tipo B es pensamientos o comportamientos dramáticos, emotivos, exagerados un poquito. Por ejemplo, el trastorno antisocial. Esta persona es indiferente hacia las necesidades o sentimientos de los demás. Puede ser una persona muy mentirosa, puede ser una persona que robe, ¿no? ¿Cómo le llaman cuando roban? Pues, se me fue, pero pueden robar, están contigo y te roban la pluma. O sea, no es que roben porque quieran, Sí. sino que te roban la tarjetita del metro, te roban la pluma, te roban los lentes, así. Van a un local y se roban, ¿no? Usan mucho apodos, son gente que hace estafas constantes. No todos los estafadores tienen la personalidad antisocial, pero sí muchos estafadores son antisociales, son gente antisocial, mienten fácilmente, roban fácilmente, estafan fácilmente, obviamente tienen problemas legales recurrentes, cometen violaciones constantes a los derechos de los demás, pueden ser agresivos, pueden ser violentos. No les importa mucho su propia seguridad y la de los demás, pues menos. O sea, se arriesgan. Tienen conductas impulsivas, son irresponsables. Si tienen familia, tienen hijos, pueden desaparecerse un mes completo y no les importa.
Y algo muy importante, no tienen remordimiento, no sienten culpa ni remordimiento. Hay mucha gente que es irresponsable, que tienen conductas impulsivas, que tienen problemas legales, que son mentirosos, que estafan y no necesariamente son antisociales. Porque, bueno, ese es un trastorno, pero puede haber rasgos. Y bueno, todos mentimos, por ejemplo. Lo que decía Doctor House, que todos mienten. Es la verdad, es una habilidad cognitiva la mentira. Pero todo esto, si lo vemos en una persona exacerbada, puede ser una persona con un trastorno antisocial. Los estafadores más famosos son antisociales. Hay una película de, déjenla busco aquí, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio. Atrápame si puedes, creo que se llama. Ay, esa es buenísima. Ese señor, esa película está basada en un libro que está basado en una persona real, un estafador. Sí, Ese sí. estafador tiene este trastorno. Tiene este trastorno, es mentiroso, es hábil para mentir, obviamente, porque no le importa, porque no tiene remordimiento, tiene conductas impulsivas, es irresponsable, es agresivo. Todo lo que vimos aquí lo van a poder ver en esa película. Entonces, si ven la de Atrápame si puedes, el estafador de la película es una persona con un trastorno antisocial. Y muy bueno. El que sigue, el trastorno límite. ¿Por qué límite? Bueno, trastorno límite de la personalidad es el nombre completo. Es una conducta impulsiva y riesgosa. Por ejemplo, es muy común que estas personas tengan un comportamiento promiscuo, tengan relaciones sexuales con mucha gente sin protegerse, sin cuidarse, ni ellos ni a los demás, obviamente. Es gente que apuesta mucho, por ejemplo, o tiene atracones de comida, porque son conductas impulsivas. La promiscuidad, la ludoterapia o los atracones son conductas impulsivas que están dentro de este trastorno o pueden estar dentro de este trastorno. Su imagen personal es inestable, es frágil. Por lo mismo, tiene relaciones inestables. De repente un amigo y le deja de hablar. Y tiene relaciones muy intensas. Puede de repente estar súper enamorado un mes y al otro mes ya se desenamoró y ya se separó. Ya se había juntado y se había casado y de repente ya se separó. Es ese que tiene 25 años y lleva 4 o 5 divorcios. Ese. Tiene cambios de estado de ánimo. No como el bipolar. El bipolar, recuerden que pasa un montón de meses. Vamos a poner un ejemplo. 6 meses en un estado depresivo y otros 6 meses en un estado maníaco. Este no, este tienes cambio de estado de ánimo en el mismo día. Y por lo general tus cambios de estado de ánimo son una reacción a la interacción social. Puede tener conductas suicidas o puede tener amenazar a los otros de, si me dejas, me mato. Amenaza a otros de que se va a lesionar. Tiene un temor intenso a estar solo y a ser abandonado. Tiene sentimientos de vacío continuos. Tiene ataques de ira frecuentes e intensos. Y tiene paranoia intermitente. ¿Qué es la paranoia intermitente? Lo que decíamos de que siente que lo siguen, siente que todo el mundo le echa la culpa de todo, que todo es en contra de él, todo se lo toma personal porque tiene un pensamiento paranoico. Entonces, bueno, hay mucha gente que es promiscua sin tener que ser forzosamente alguien que tiene un trastorno límite. Hay gente que tiene relaciones inestables sin que necesariamente así, porque son rasgos de la personalidad. Pero si cubre varias de estas, por lo menos 3, y afecta su vida cotidiana, muy probablemente sí es un trastorno límite de la personalidad. El siguiente, el histriónico. El trastorno histriónico es gente que busca constantemente la atención de los demás. Todo el tiempo está buscando llamar la atención. Es exaltado, habla muy alto, le exagera pues un poco, es dramático. Puede ser muy drástico o provocativo en el plano sexual, con el objetivo de captar atención.
¿no? Puede ser esta chica o este chico que sube muchas fotos a sus redes sociales enseñando un poquito la piernita o el bracito para que vean que está fuerte. Puede ser, o sea, no todos los que suben fotos así que tienen trastorno histriónico, pero sí tienen rasgos histriónicos. Mario, perdón, ahorita como que se generaliza entre los jovencitos, ¿no? Sí, porque hay muchos rasgos histriónicos porque estamos buscando constantemente la atención. El buscar la atención y el reconocimiento social es normal, pero aquí está exacerbado. Okay. Tienen un discurso especulativo, tienen opiniones muy fuertes, pero sus opiniones no están respaldadas. Es de repente algo que se le ocurrió y ahí lo dice. Y estas personas son fácilmente influenciables. También sus emociones son poco profundas y pueden cambiar rápidamente. Estoy profundamente enamorado de tal y de repente ya no. Ya me gusta el otro o ya me gusta la otra. Quiero mucho a mi perro, no, ya quiero mejor a un gato, ya no quiero al perro, etcétera, etcétera. Se fijan, estos se parecen porque son del mismo tipo, es el tipo B de trastornos. Tienen una preocupación excesiva por su apariencia física. Siempre se quieren ver bien. Pero excesivo, así de exagerado. Y tienen un pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Sienten que todos son sus amigos, todos son mis amigos, todos me quieren o todos me odian. Son exagerados para todo. Son dramáticos, su respuesta emocional es dramática, exageradísimos. Son estos y buscan constantemente la atención. Todo el tiempo están buscando la atención de los demás. Muy bien, ese es el trastorno histriónico. El que sigue cada vez es más mencionado y vamos a ver cómo casi nadie tiene este trastorno. Trastorno narcisista. ¿Cuáles son las características? Bueno, es una persona que tiene la creencia de que es especial y que es más importante que los demás. Tiene fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. Se siente todopoderoso, se siente súper exitoso y siente que le gusta a todo el mundo, básicamente eso es lo que dice. Tiene la incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Los demás le valen un huevo. Si veo que lo está sufriendo, ni cuenta me doy que está sufriendo. Tiene una exageración de sus logros o de sus talentos. Si poquito, por ejemplo, un músico, si poquito canta, siente que canta, pero tremendísimo, es el nuevo Pavarotti o el nuevo Sinatra. Exagera todo. Y exagera cuando habla de lo que él o ella hace, lo exagera. Tiene una expectativa de elogios y admiración constantes. O sea, él llega a un lugar o ella llega a un lugar y está esperando que todo el mundo le diga qué guapo es, qué talentoso es, qué magnánimo es. Quiere que todo el mundo esté constantemente admirándolo. Y si no pasa, se frustra, se enoja, piensa que algo está pasando mal. Va a ser alguien arrogante. Una persona profundamente arrogante. Va a tener expectativas no razonables sobre favores o ventajas. Siente que todo el mundo le va a hacer favores especiales, va a tener ventajas y va a tratar siempre de aprovecharse de los demás. Siempre va a tratar de aprovecharse de los demás. Y va a tener envidia, va a tener una envidia grande hacia los demás. Este tipo de personas, son 3 trastornos, 4 trastornos, ¿no? El antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista pueden ser personas muy carismáticas. ¿Personas qué? Pueden ser personas muy, muy carismáticas. Entonces, de inicio, en primera instancia, cuando tú los conoces o las conoces a estas personas, te pueden caer muy bien. Que es una persona, porque son personas muy seguras de sí mismas, aparentemente. Muestran como que son muy exitosos, entonces llaman mucho la atención. Dices, qué guapa persona, o porque se arreglan mucho también, ¿no?
Entonces pueden ser gente que de inicio atrae mucho a los demás y ya después la gente como que dice, oye, este cuate, ¿qué onda? O esta mujer, ¿qué le pasa, no? Pero de inicio pueden ser muy, ¿cómo les dije ahorita? Carismáticos. Entonces atraen mucho a la gente. Pero así como la atraen, la alejan. Porque todo el tiempo te están pidiendo cosas, porque son súper arrogantes, porque son súper pesados, ¿no? Son gente muy complicada de tratar. El problema es cuando un narcisista conoce a alguien con la autoestima bien baja, pobres. Pobre de la persona con autoestima baja, porque como va a querer el reconocimiento del narcisista, va a estar todo el tiempo haciendo lo que el narcisista quiere. Entonces se van a aprovechar de esa persona. Bueno, y el narcisista y todos los del grupo B, que son los trastornos, como decía el grupo B, son comportamientos y pensamientos dramáticos. Entonces, como vemos, hay muy Oye, Mario, ¿cuáles fueron las 4 personalidades? Antisocial, narcisista, ¿cuáles fueron? las repito rápido. El trastorno, bueno, dentro del grupo B, el trastorno antisocial, el trastorno límite, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. Histriónico compulsivo, pensamientos atípicos. Ahorita son los que siguen. Ahorita son los que Ok, siguen. gracias. No, ahora sí, el grupo C de los trastornos de la personalidad son pensamientos y comportamientos que tienen que ver con la ansiedad y el temor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el primero es el trastorno de la personalidad por evitación. Son gentes que tienen son personas con una sensibilidad excesiva a las críticas o al rechazo. No les gusta que los critiquen y tienen miedo a ser rechazados constantemente, tienen ese miedo, ese temor. Tienen sentimientos piensan que son inadecuados, son inferiores o son desagradables. Por lo tanto, van a evadir actividades laborales que impliquen el contacto interpersonal. No quieren interacciones sociales. Son inhibidos, son tímidos, son aislados. Evitan cualquier tipo de actividad nueva y evitan a los extraños, a la gente que no conocen, la evitan lo más posible. Evitan, ¿no? Como dice el nombre, trastorno de evitación, evitan toda interacción social. Son extremadamente tímidos en situaciones sociales y en sus relaciones personales. Tienen mucho miedo a la desaprobación, tienen mucho miedo a pasar vergüenzas o a hacer el ridículo. Si se fijan, estos pueden ser rasgos de personalidad. Cuando se juntan varios de estos y cuando afectan su vida cotidiana, entonces sí puede considerarte un trastorno de evitación. El que sigue, trastorno de la personalidad dependiente. Dependiente. Justamente tienen una dependencia excesiva de los demás. Tienen la necesidad de que alguien los cuide. Son sumisos y están apegados a los demás. Tienen temor a cuidarse a ellos mismos o a defenderse a ellos mismos. Les da miedo estar solos. Tienen falta de confianza en ellos mismos. Piden muchos consejos porque no sé qué hacer. ¿Qué harías tú? Aconséjame. Y necesitan que las demás personas los estén confirmando todo el tiempo. Oye, ¿está bien este vestido? Oye, ¿está bien esta camisa? Sí, bueno. Necesitan que todo el tiempo los estén confirmando que están bien. Tienen falta de confianza en sí mismos. Tienen dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos nuevos, porque por lo mismo, por la falta de confianza en sí mismos. Tienen dificultad para expresar que están en desacuerdo con alguien. Entonces casi siempre van a decir, sí, eso que tú dices, yo también, aunque no sea cierto, porque no quieren confrontarse. Van a tolerar tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen posibilidades de otras opciones de que no los traten así, lo van a tolerar. Entonces, imagínense cuando una persona con un trastorno
dependiente se junta con un narcisista, se vuelven codependientes, porque este va a estar siempre halagando al narcisista, haciendo lo que el narcisista quiere con tal de que no les deje de poner atención, y el otro pues le va a dar su atención, ¿no? Buena o mala. Entonces van a tener una codependencia. Estas personas también tienen una necesidad urgente de comenzar nuevas relaciones de amistad o de pareja cuando termina su relación actual. Son esa gente que termina o se divorcian y al otro mes ya se volvieron a casar. En un mes se volvieron a casar. O los deja su novia o su novio y a la semana o a los 2 o 3 días ya tienen novio nuevo. Y así recurrentemente. Ya llevan 5 años sin estar solteros, pero en esos 5 años llevan como 15 novias o como 15 novios. Ese es. No es normal, no es normal, no está bien, porque tienes que vivir el duelo de tu relación. Y esta gente no lo vive porque no les gusta sentirse solos, dependen de alguien más todo el tiempo. Ahora, si te pasa una vez, puede ser algo de tu personalidad, tenías una autoestima, en ese momento de tu vida tu autoestima estaba bajo, etcétera. Entonces, no toda la gente que tiene uno de estos tiene el trastorno, pero si tiene varios, probablemente sí tiene ese trastorno. El que sigue, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Qué es esto? Tienen preocupación por los detalles, el orden y las normas. Perfeccionismo extremo. Mande. ¿Escuché una voz? No. Es que Ya soy tengo trastorno yo. Ya escucho voz. Ya son. No. Son perfeccionistas extremos, pero son tan perfeccionistas que a veces no hacen cosas porque son perfeccionistas. O nunca acaban las cosas. Tienen deseo de controlar a otras personas, las tareas o las situaciones. Tienen poca capacidad de delegar tareas. Todo lo quieren hacer ellos porque sienten que los demás no lo van a hacer bien. No les gusta reunirse con amigos, no les gusta actividades placenteras porque sienten que tienen que estar trabajando todo el tiempo. Tienen incapacidad para deshacerse de objetos rotos o inútiles, van a tender a acumular cosas. Van a tener una rigurosidad mental, inflexibles, son obstinados. También hay una inflexibilidad en cuanto a lo moral, lo ético o los valores. Son muy estrictos las personas de este tipo. Tienen un control mezquino del presupuesto, por ejemplo, en cuanto a economía. Recuerden, es el trastorno obsesivo-compulsiva. No es el obsesivo-compulsivo. Tienen una personalidad compulsiva y obsesiva. El trastorno obsesivo-compulsivo tiene obsesiones y compulsiones. El de la película que les recomendé, el de Mejor Imposible, es obsesivo-compulsivo. Tiene obsesiones, está obsesionado con ciertas cosas, tiene pensamientos obsesivos y tiene conductas compulsivas, como lavarse las manos 20 veces, pisar las rayitas del suelo o no pisarlas. Esas son conductas compulsivas y pensamientos obsesivos. Entonces, este es diferente. Se parece, pero este es diferente. No son el mismo. Los dos son de este tipo, pero no son el mismo. Para que lo consideren. ¿Cuál es la diferencia? En el trastorno de la personalidad compulsiva es lo que vimos ahorita. Preocupación por los detalles, el orden y las normas, rigurosidad moral, obstinación, no delegan tareas, perfeccionistas. Entonces se parecen mucho, pero no son iguales. El otro, el que es obsesivo compulsivo, recuérdenlo siempre. Tiene estas dos cosas. Tiene pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. Las conductas compulsivas son las que no puedo evitar. Todos tenemos rasgos así, por ejemplo.
Un pensamiento obsesivo que nos pasa a muchas personas en las ciudades es que ya me fui, ya salí de casa, llego a la esquina y ya habré cerrado la puerta, no me acuerdo. O sí te acuerdas, sí la cerraste, pero tienes este pensamiento compulsivo, perdón, obsesivo, de, ¿sí la cerré? No, pues sí me acuerdo que sí, pero no me había equivocado y no la cerré. Ese pensamiento obsesivo puede ser un rasgo de la personalidad. Pero si se suma a la compulsión de tener que regresar a abrir la puerta y volverla a cerrar, y me vuelvo a ir a la esquina y me vuelvo a regresar, la abro y la vuelvo a cerrar, entonces ahí ya es probablemente un trastorno obsesivo, porque tengo esa idea obsesiva de que no le cierro, y compulsivo, porque hago la acción. Si tú de repente dudas si cerraste, pues no, sí cerré, y ya te vas, no tienes la parte compulsiva, pues no tienes el trastorno. Básicamente. Son solamente rasgos de la personalidad. Rasgos obsesivos o rasgos compulsivos. Podemos tener uno, otro o los dos, sin que llegue a ser un trastorno. Acuérdense que lo más importante para saber si es un trastorno o no es que afecta mi vida cotidiana. No tengo una relación de pareja estable porque tengo alguno de estos comportamientos, de estas conductas. Tengo problemas laborales o incluso no tengo trabajo, como hace rato nos comentaba Blanquita del caso que tiene cercano. No tengo trabajo, no puedo tener trabajo porque tengo este tipo de comportamientos. Tengo problemas en la familia, con amigos, o de plano no tengo amigos por este tipo de comportamientos. Cuando afecta su vida cotidiana en las diferentes áreas que tenemos todos, la social, la familiar, la laboral, o si está en la escuela, la persona, etcétera, o el área sentimental, romántica, afectiva, si afecta mi vida en esas áreas, probablemente sí es un trastorno. ¿Cuándo consultar al médico? Bueno, si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, hay que ir con el profesional especialista en salud mental, que puede ser desde el psicólogo hasta el psiquiatra. Y bueno, obviamente los trastornos de la personalidad, si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en la vida de la persona y posiblemente van a ir empeorando cada vez más si no hay un tratamiento. Hasta aquí, dudas, comentarios, preguntas. No, Mario, gracias. De nada. Era muy común, pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando vimos estos criterios diagnósticos, es muy común que cuando los lees digas, ay, yo tengo todo eso. Pero no. O sea, probablemente tengas rasgos, pero no tengas un trastorno como tal. Es fácil identificarse con muchos de estos. Es fácil. Pero simplemente es que al final las personas tenemos patrones de conducta recurrentes y tenemos estilos, ¿no? Como hablábamos la clase pasada, hay estilos de personalidades. Entonces, de repente puede cuadrar algunas de estas cosas con mi estilo de personalidad. Pero no por eso significa que tengo un trastorno. Si yo noto que afecta mi vida cotidiana, lo ideal es acudir ya sea al psiquiatra o al psicólogo. Puedo ir al psicólogo primero, que me haga algunos test, le digo, oye, tengo esta duda, tengo esta inquietud, y ya que él te puede dar la información. Y si tienes algún problema, pues seguramente te va a referir con un psiquiatra. Muy probablemente te va a referir con un psiquiatra y ya puedan tener un trabajo en conjunto. Hay psiquiatras que dan terapia psicológica, pero es un psiquiatra que aparte estudió para poder dar terapia psicológica. O sea, pero también es importante acá, el psicólogo clínico en teoría no debería dar terapia, solamente diagnosticar. Un psicólogo clínico solamente puede diagnosticar, no puede dar terapia. ¿Cuál es el psicólogo clínico? Pues el que se gradúa de psicólogo en la universidad, ese es el psicólogo clínico. El terapeuta tiene que estudiar un posgrado para poder dar terapia.
El psicólogo clínico, ¿qué hace? Va a decir, entonces, ¿para qué estudia? Ah, bueno, puede diagnosticar estos problemas y también trabaja en el ámbito escolar, por ejemplo, igual diagnosticando problemas. O del ámbito laboral, es el que está en recursos humanos y hace pruebas psicométricas, por ejemplo. Ese es el psicólogo clínico. El terapeuta tiene que tener un diplomado al menos, algo extra a su licenciatura que le ayude a poder dar ese tipo de tratamiento terapéutico, valga la redundancia. Entonces hay que acudir con él o con un psiquiatra para que él, en base a sus conocimientos y a estos criterios diagnósticos, pueda decir, oye, sí, considero que tienes este tipo de trastorno y probablemente tengas estas opciones de tratamiento, o no, no te preocupes, hay rasgos que puedes modificar si te conviene y podemos tener este acompañamiento terapéutico nada más. Bien, bien, bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios en cuanto a los trastornos tanto de la salud mental como de la personalidad? No, no hay dudas, no hay preguntas. Solamente concluir que los humanos somos muy complicados. Las personas somos bien complicadas, efectivamente. Somos muy sencillos porque incluso podemos clasificarlo, ¿no? La semana pasada hablábamos de los estilos de personalidad y decíamos que sí hemos conocido gente que son como del mismo estilo. Entonces, eso, dices, bueno, qué sencillos somos tan sencillos que nos parecemos en el estilo de la personalidad. Y sí, somos, por un lado somos muy sencillos, pero por otro lado somos bien complicados, como dice Blanca, bien complicados. La psique humana es muy compleja, muy, muy compleja. Aquí lo importante es hacer conciencia en nosotros mismos de la salud mental y en nuestro entorno, de que es muy importante la salud mental. A veces se le da no se le da prioridad más bien, ¿no? En la mayoría de los contextos, hasta que ya hay un problema. Entonces hay que cuidar la salud mental. ¿Qué puedo hacer yo para cuidar mi salud mental? Lo de siempre, lo que siempre, así como repetimos lo mismo siempre para que se nos grabe. Dormir bien, es muy importante el sueño. Dormir una buena cantidad de horas. Lo ideal sería entre 7 y 8 horas. Eso sería lo ideal. A veces pasa, que lo vamos a ver en otra clase, porque vamos a ver los trastornos del sueño, pero a veces pasa, es muy recurrente, que cuando nos tenemos más de 60, 65 años, tendemos a dormir menos. Y esto puede ser normal, depende del contexto. Ya después lo veremos más a fondo. Pero lo ideal sería dormir al menos 6 horas. Después de los 60 años, al menos 6 horas. Menos de 6 horas puede causar problemas en la parte química de nuestro funcionamiento, en nuestro sistema endocrino. El sueño es bien importante para mantener nuestro sistema endocrino, que es el de las hormonas, en buen estado. Y es muy importante las hormonas porque al final las hormonas generan química. Bueno, hay química en nuestro cuerpo relacionada al sistema endocrino, que si está bien, está equilibrado, voy a evitar los trastornos de los que hemos estado hablando. Por eso es importante el dormir bien, tan importante es, porque afecta en todo lo que ahorita mencionamos. Afecta bastante, bastante. Entonces, primer punto, dormir bien. Segundo punto, mantenerme hidratado, tomar agüita. Es bien importante para mi salud mental. ¿Por qué? Porque el cerebrito es 90% agua, o cerca del 90% agua. Entonces, para que logre cumplir sus funciones, tiene que estar bien hidratado, bien, bien hidratado. Tomar agüita todos los días es a fuerza. Mantenerse hidratado es a fuerza.
Comer bien. ¿Por qué comer bien es importante? Primero, para la salud general de mi cuerpo y segundo, para la química de mi cuerpo. Los alimentos van a influir en la química de mi cuerpo. Entonces, tengo que comer bien. Frutas, verduras, proteínas, grasas. Hay mucha gente en los trastornos dismórficos, en los trastornos de bulimia, anorexia, la vigorexia o simplemente la dismorfia corporal. Hay mucha gente que dice, se cuida de exceso y evita grasas, ¿no? Ya no como nada de grasa porque no quiero subir de peso. Pero la grasa es muy importante para el funcionamiento del sistema endocrino. Básicamente es la base del sistema endocrino, la grasa. Si yo no consumo grasa, voy a tener un problema hormonal. Bueno, comer bien en general. Después, tener redes sociales, tener interacción social, convivir con personas. Bien importante para la salud mental. Otro punto que siempre mencionamos, hacer ejercicio. ¿Qué tiene que ver el ejercicio con mi salud mental? Bueno, pues mucho primero por la química. El ejercicio influye en la química de tu cerebro y también influye en tu autopercepción. Por eso es que es bien importante el ejercicio para la salud mental. También el ejercicio físico puede ser una forma de sacar emociones que estén guardadas. Hay gente que está enojado y se pone a correr o se pone a levantar pesas y se siente mejor, se siente aliviado. Y algo que aquí podríamos sumar es la meditación. Cualquier tipo de meditación. Cuando hablamos del mindfulness, dijimos que uno puede meditar de muchas formas. Uno puede meditar barriendo la casa, incluso. Es un espacio donde yo voy a poder tener un diálogo interno y poder procesar mis pensamientos y observarlos. Eso es lo que puedo hacer para prevenir problemas de salud mental. Algo muy importante, el consumo de sustancias. ¿Qué sustancias? Todas las drogas. ¿Cuáles? El alcohol, el tabaco. Tener un consumo moderado de alcohol te va a ayudar a prevenir. De 0 a muy poquito es lo ideal. Si vamos a consumir a los seres humanos como a muchos animalitos, no somos los únicos, nos gustan las sustancias que alteran la conciencia. O sea, por ejemplo, nos gusta el vinito, nos gusta el tequilita, nos gusta el roncito. Está bien, consúmelo de forma moderada, moderada. Es muy importante no excedernos en el consumo de sustancias. Adelante, Alicia. Una cubita cada 8 días, el domingo. Exactamente. Una cubita con ron. Y si es habanero, mejor. Un ron de la banda cada semana queda bien, hasta rimó. Sí. Recuerden que el alcohol, por ejemplo, es un depresor del sistema nervioso. Por eso nos gusta, porque nos relaja. ¡Ah, qué rico! Me siento más confiado, más relajado, más contento, ¿no? Me río más, porque es un depresor del sistema nervioso. Si consumo en exceso alcohol, voy a poner en riesgo el sistema nervioso. Se puede generar una adicción a la sustancia también, entonces hay que tener cuidado con el consumo. Así como dice Alicia, una cubita a la semana, no pasa nada. Hay gente, lo que pasa es que hay gente que dice, no, yo también tomo una vez a la semana. Sí, pero tomas hasta que no le ves fin a la botella de 3 litros que te compraste. Entonces, ella es una adicción disfrazada. Hay que tener cuidado. Hay adicciones disfrazadas. Hay gente que dice, no, yo no tomo diario. No soy alcohólico porque no tomo diario. Tomo solamente el sábado. Pero tomas hasta que ya al borde del vómito. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado.
O hay gente que dice, no, yo no soy alcohólico porque no me emborracho, pero toma mañana, tarde y noche, todos los días. El tabaco también afecta mi química cerebral. La marihuana afecta mi química cerebral. La marihuana tiene, ahorita está muy de moda mucho hablar de la marihuana como una droga que no tiene efectos secundarios. Ay, que te relaja y qué bonito, y no te pones agresivo, al contrario, qué buena onda, la marihuana es natural y no te hace daño. Cuidado, porque genera daños cognitivos la marihuana. Entonces, siempre, como por ahí decía algún terapeuta, cada quien sus drogas, pero moderadamente. El café es una droga, ¿no? Aquí tengo un vasote de 1 litro de café que me estoy tomando. Es una droga, es un estimulante del sistema nervioso. Y bueno, también es una droga que está comprobado que tiene muy pocos efectos secundarios negativos y solamente en algunas personas, no en todos. Pues por eso el café, yo sí tomo café. Yo también. Pero si tú le das Salucita. el café, Sandy. Pero ¿no dicen que una copita de vino al día está bien o no? Puede estar Yo bien, no lo hago, pero dicen eso. puede estar bien porque tiene polifenoles, que son un tipo de antioxidante que te puede servir. Pero hay que tener cuidado porque sí, es una copita al día. Una copita al día no tiene efectos negativos y en algunos casos, algunos tipos de bebidas alcohólicas tienen alguna aportación nutricional, como en el caso del vino, los polifenoles, ¿no? Que son antioxidantes. Pero si te acabas Polifenoles. 3 botellas de vino cada tarde, pues mira, ahí ya nos estamos complicando un poquito. Polifenoles. ¿Poli qué? Polifenoles. Que son antioxidantes. Ajá, es un antioxidante con efectos positivos, ¿no? Ayudan. ¿Qué hacen los antioxidantes? Combaten los radicales libres. ¿Qué es el radical libre? Las sustancias que hacen que tengas un envejecimiento prematuro. Okay. Entonces, en teoría, con los polifenoles ayudas a cuidar tu cuerpo de un envejecimiento prematuro, exacerbado. ¿Qué son los, bueno, se le dicen estrés oxidativo o le dicen radicales libres, que son sustancias que aceleran el envejecimiento? Por ejemplo, el tabaco son radicales libres. El consumo excesivo de alcohol, la misma sustancia que te da el antioxidante, como el vinito, cuando lo excedes en consumo, genera radicales libres. El smog de la ciudad son radicales libres. El consumo de comida alta en grasas saturadas son radicales libres. Entonces, pero bueno, entonces tu copita de vino al día sí puede ser buena si es una copita real que son como 100 y tantos mililitros, no medio litro de vino. Como en las películas sacan sus copotas inmensas de Exactamente. vino. Exactamente. Ahora, también todo depende con la química de la persona, porque hay personas que beben alcohol y no generan adicción. Y hay personas que beben una copita de alcohol y ya no pueden parar. Que te toman una cerveza y dices, bueno, una cerveza y ya me voy a mi casa. Una cerveza en lo que como y ya, y sigo mi día. Y hay gente que toma una cerveza y ya no puede detenerse, Para. porque que tiene una adicción. Entonces, ahí es conocerse a uno mismo y saber actuar en consecuencia de saber cómo eres tú. Es bueno para tu cuerpo. Exactamente. Pero bueno, entonces, Fíjate, mande. perdón, la película de Mr. Jones no la busqué en Netflix y no está. No Pero está. es la historia de un asesino, ¿verdad? Es papá y tiene a su hija y ella no sospecha de nada o algo así, ¿o no? No, esa es otra, esa es otra. Ese es Mr. ¿qué? Quién sabe qué sea, pero Mr. Jones es. Mr. Brooks. Esa es la de Mr. Brooks. Sí, esa no es.
Ajá. Ah, pues la de Mr. Jones no está en Netflix. Por ejemplo, esta está aquí en YouTube. En YouTube la voy a buscar. Voy a ver si de pura suerte está, creo que no. Mr. Brooks es buenísima también, Sí, está buena. porque no, él tampoco siente nada de culpa ni nada, y le habla a su alter yo, ¿no? O alter yo se dice, Su alter ego. a su alter ego, y es el que le está siempre motivando a hacer el mal sin culpa. No la encuentro, déjenme ver acá en... Ya para irnos, Mr. John... Richard. Yeah. Es una película del 93. Está en Google Play. Cuesta $4. Ahí está cara. Ok. ¿Dónde más? En Prime Video también, si tienes Prime, ahí No. está. Ok. ¿Dónde más está? Creo que nada más, sí, no está en Netflix. No. Gracias. En Amazon, si tienen Amazon, también ahí está. Y bueno, Ahí cuesta también. ¿manda usted? Ahí también cuesta. Sí. Bueno, Ok. si la compras en Amazon, bueno, en Amazon es comprarla físicamente. Tendrías que ver, hay un Amazon digital, que puedes comprar el producto en digital, o en Google Play la rentas, o la compras. Ok. Aquí hay varios, yo estoy buscando aquí en Google y hay varias páginas de esas que tienen películas de forma pirata que también la tienen. Sería cosa de ver, si te quieres arriesgar a verla. Está bien. Gracias. No, La vamos a buscar. les voy a enviar un análisis, no lo he visto, me lo encontré aquí en YouTube. Dice análisis psiquiátrico de la película de Mr. Jones, del trastorno bipolar. Entonces se los voy a enviar por si le quieren echar Ah, qué padre. Sí, Mario, muchas gracias. No, de qué. Sí. Y bueno, ahí están los trastornos. Cuídense mucho, recuerden todo lo que dijimos, hacer ejercicio, tomar agüita, comer saludablemente, dormir bien, tener interacción social. Y si detecto alguna cosa que yo noto que me siento incómodo, me siento mal, me siento triste, acudir al experto en salud mental. Muy Sí. bien. Es Sí, bien. Muchas Mario. gracias. Y bueno, les envío aquí el link para la película, el video que les digo yo. Ah, Es ajá. el video el análisis, digamos, psiquiátrico de la peli. Ya les envía aquí el link al grupo para que le echen un ojo. Y bueno, muchas gracias, chicas. Espero que haya sido interesante. A lo mejor estuvo pesado porque hubo mucha información, pero que sea un poquito interesante para... Ya la próxima clase ya va a estar más ligera de información. Muy Son 11 interesante. páginas en el archivo que les mandé, son como 11 páginas. Entonces está pesadito, pero bueno, ya lo que sí ya es un poco más ligero de información, pero igual que sea bastante interesante. Muchas Ojalá gracias. que para la Gracias, próxima clase nos maestro. la puedas mandar con más tiempo. Sí, yo tengo el archivo por lo general yo el archivo el lunes. Lo que pasa es que a veces se me olvida enviárselos, pero este lunes les envío el de las clases que sigue. Ok, Un bueno. abrazo. Gracias, Mario. Muchas Gracias. Hasta luego. gracias. Que estén muy bien. Adiós a Tengan buen todas. fin Muy de semana. bien. Hasta luego. Adiós, Fin de gracias. semana. Adiós. Gracias, Mario. Gracias.